hace unos minutos invitamos a Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues ha estado todos estos días con el tema de Morena. Ayer se votó para que Martí Batres fuera el primer presidente de esta organización, que va en ruta de convertirse en partido político, según anunciaron precisamente. Y le agradezco a Andrés Manuel López Obrador que acepte nuestra invitación y que esté aquí para conversar. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. ¿Y la idea es hacerse partido político entonces? Sí, se hizo una consulta y es como una contradicción. Tienen muy mala fama los partidos políticos. Por una parte inducida por los que realmente mandan en este país, que se han lavado las manos en las instituciones políticas, echándole la culpa de lo que pasa en México, ¿no? De la crisis de México. Por méritos propios en algunos casos. Además, inducción, las dos cosas, sí. Porque los que mandan le echan la culpa a los diputados, a los senadores, a los partidos, a los políticos, cuando los políticos, en su mayoría, no son más que achichincles de los que mandan. Pues son tan prepotentes, arrogantes los 30 que mandan en este país, que no quieren perder ni siquiera su respetabilidad. Entonces se lavan las manos, echan la culpa de la tragedia nacional a los políticos y a los legisladores. ¿Y entonces por qué pero también esa mala fama se ha ganado a pulso o ha contribuido a esa mala fama la actitud deshonesta, corrupta de muchos políticos y de dirigentes de partidos políticos. Entonces es una paradoja, una contradicción, teniendo mala fama los partidos, que la gente haya decidido, o quienes fueron consultados, de que Morena sea partido político. Y no creas que decidió con poca ventaja, o la gente que votó no fue poca la que se inclinó por que Morena sea partido político. El 86%. Parecía que estaba más dividida la opinión, según pudimos ver antes. Sí. O sea, parecía que mucha gente decía no hay que hacerse partido político, pero al final optaron porque sí. Sí, y ya está. Entonces, mi lectura de esta supuesta contradicción es de que la gente está pensando que Morena va a ser diferente. Bueno, les has dicho tenemos como que no quieres un partido con vicio, o sea, has descrito un partido que parece imposible de que exista. Pero si no lo hacemos, no tiene sentido. ¿Se va a convertir en un partido de nicho? No, tiene que ser un partido distinto. Morena tiene que seguir siendo un referente moral. Y si caemos en los vicios de otros partidos, pues no tiene ningún sentido estar haciendo este esfuerzo de construcción de una nueva organización. ¿Qué caso tiene, no? Entonces, lo que he venido diciendo, bueno, tiene que haber democracia, porque no podemos postular la democracia hacia afuera si no tenemos democracia al interior. Y eso no es un asunto fácil, porque nunca ha habido democracia en nuestro país, porque no tenemos cultura democrática. Ni en el PRD. En general, no hay democracia. Entonces, hay una forma de hacer política totalmente antidemocrática y que afecta a todas las organizaciones. Es muy difícil, ¿no?, que alguien se pueda abstraer de un régimen antidemocrático, de una atmósfera antidemocrática. Entonces, es ahora sí que remar contra la corriente. O sea, ¿cómo logramos que Morena tenga democracia a su interior para tener autoridad moral y luchar por la democracia en el país? Contra lo que vas aquí, y la principal crítica que se te hace sobre el tema es apostar por una idea democrática cuando en la crítica se dice estás rodeado de incondicionales. Esa es la expresión que escucho y veo reiteradamente quienes dicen ¿qué va a ser Morena? Eso es lo que dicen mis adversarios, ¿no? Los que no me conocen o no me quieren. Y pues es Pero lógico. Tomemos la frase de los que no te quieren, rodeado de incondicionales, no ¿qué va a construir eso? No es cierto. Ayer se demostró. ¿Por qué? Se eligió a la dirección de Morena. ¿No era tu candidato Batres? No había línea. Lo dije.
voten libremente, no somos ciudadanos imaginarios, no somos súbditos, no debemos ser achichincles de ningún dirigente, actuemos con criterio, con libertad. Pues eso estamos haciendo. ¿Te sorprendió lo de Batres? No, porque son 300 consejeros y, a ver... ¿Quiénes se postularon? Paco Ignacio Taibo, se postularon muchos, pero declinaron. ¿Y quedaron, al final quedaron Berta tres. Venga. Sí, Berta, Roger, un maestro de Yucatán, y Martí. Y se llevó a cabo la votación. Y es interesante todo lo que se dio ayer porque no hay línea. Se busca de que cada delegado, imagínate si un delegado o consejero recibe línea o se forman grupos a favor de uno o de otro candidato, pues estamos en lo mismo. Entonces, yo en el discurso de apertura del Congreso hablé de ese asunto. Diciendo, no acepten que nadie les manipule. ¿Y cuál va a ser la idea de este partido político? Bueno, votaron y eligieron a Batres. A Batres. ¿Cuál va a ser la idea? De secretaria. ¿Cuál va a ser la idea de un partido como Morena? Desde luego un partido, por su naturaleza, razón de ser es la búsqueda del poder. Desde luego uno entonces está pensando que van a la búsqueda de los espacios políticos en las elecciones fundamentalmente, y bueno, vienen las próximas de gobernadores, vienen las intermedias y luego 2018. ¿Qué cronograma tienes? ¿Cuál es la idea que estás imaginando sobre la construcción y existencia de este partido? El objetivo superior. O sea, lo que nos... Bueno, el objetivo superior de un partido es ganar las elecciones. Transformar al país. A partir de ganar las elecciones, porque la herramienta de un partido es para eso. Estamos buscando llevar a cabo los cambios que necesita el país por la vía pacífica y por la vía electoral. Y esto es muy polémico, porque después de este último fraude, muchos piensan que es ingenuo pensar o sostener que se va a poder cambiar al país por la vía pacífica y por la vía electoral, que los dados están cargados, que las cartas están marcadas y que tenemos que explorar otras opciones, otras alternativas. No están sugiriendo desde luego la violencia, eso lo descartan, pero que sí hay que buscar otras formas. Por todo lo que ha pasado, van 2 fraudes electorales, nos han robado 2 veces la presidencia de la República. Sin embargo, nosotros sostenemos, yo sostengo, respeto otro punto de vista, que esa es la vía y que sí se puede. Nada más que es un proceso de transformación que lleva tiempo, que exige de esfuerzos, de fatigas. ¿Qué se necesita transformar para que suceda lo que dices que se puede? El cambio de mentalidad. ¿Solo eso? Eso es lo más importante. Tema de siglos. Sí, pero hemos avanzado, Carmen. A ver. Hemos avanzado. Mira, obtuvimos 16 millones de votos sin entregar despensas, ni materiales de construcción, ni migajas, ni tarjetas Monex, ni Soriana, de mujeres y de hombres libres. O sea, ya cambió la mentalidad del pueblo de México, sino de todo el pueblo de México. Sí ha habido un avance en ese sentido. Y lo que tenemos que seguir haciendo es continuar con ese trabajo de concientización. Ese es el meollo del asunto. Mira, en la última campaña presidencial se desató la participación de mucha gente consciente, que nos ayudaron a despertar a otros. Los jóvenes que convencieron a sus padres, que pensaban de otra manera. Maestros que convencieron a sus alumnos, médicos que en sus consultorios convencieron a sus pacientes con mucha sutileza. En fin, se avanzó mucho. Eso lo tenemos que seguir haciendo, porque cuando cambia la mentalidad de la gente, cambia todo. Lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Entonces, eso debe ser un objetivo para lograr la transformación del país por la vía pacífica y por la vía electoral. Si se tratara de una guerrilla,
de organizar una guerrilla o una revuelta, una revolución, a lo mejor no se necesitaría de tanta gente consciente, pero nosotros buscamos la transformación por la vía pacífica. Si se procurara que fuese un movimiento armado, pues con una vanguardia, ya con no un grupo, cabe la idea de un movimiento armado en un sí, mundo común. pero con poca gente consciente, ¿sí?, se echa a andar. Pero nosotros queremos una transformación pacífica y eso exige de millones de mexicanos conscientes, libres. Y repito, se ha avanzado. También se tiene que entender que hay unos que se desesperan, con razón, se entristecen, se deprimen. Acabo de escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, y se los dediqué a ellos, porque quedó mucha gente afectada después de este último fraude, desanimada. Y es el libro, o el libro tiene el propósito de decir, ánimo, si buscáramos nosotros solo el poder por el poder, llegar a la presidencia, sería relativamente fácil. Déjame ir al tema de tu libro, un momento. Pero cuando se busca el ideal de que triunfe la justicia sobre el poder, eso cuesta trabajo. Déjame ir al tema de tu libro, no decir adiós a la esperanza, de Grijalvo, con una foto muy linda de una niña que está ahí y todo lo que ahí implica, lo que estás ahí refiriendo. Pero déjame ir al tema de tu lenguaje. Y no solo hablando del libro, sino de tu lenguaje ahora. A ver, cuando tú empiezas a decir los bienamados, ¿no?, y expresiones que suenan a lo pastoral, ¿hacia dónde conduces tu presencia pública, Andrés Manuel? Mira, Carmen, yo siento que la crisis del país, siempre lo he dicho, no solo es por falta de bienes materiales, sino también es una crisis por pérdida de valores. ¿Espiritual? Sí, de pérdida de valores espirituales y de pérdida de valores morales y culturales. ¿Una degradación en ese terreno? Una degradación de la vida pública y también de pérdida de valores. Entonces yo siento que ¿una no degradación de la vida pública que se hace extensiva de la vida social? Sí, se han perdido muchos valores, se han alterado las cosas, ha crecido mucho el individualismo, el estar pensando nada más en uno, en no pensar en el prójimo. Y lo que me propongo en este libro es aclararle a muchos que no es en vano lo que hacemos. En primer lugar, se avanza, se van creando conciencias, se va organizando a la gente, se van obteniendo triunfos parciales. Por ejemplo, se ganó Tabasco a pesar de todas las trampas y de todo el dinero que utilizaron, después de 83 años de gobiernos del PRI, de manera ininterrumpida. Bueno, pues ese es un gran avance. Nosotros comenzamos allá en el 88, no había oposición, se dieron los primeros pasos y ahora pues, se triunfa. Son triunfos parciales que se van obteniendo en el camino hacia el ideal de lograr una transformación. Donde incluyes el tema espiritual y por Sí. eso yo recupero, por ejemplo, bienamados Sí. y otras expresiones Sí. que te oigo. Incluso en el libro hablo Pero de... entonces tu construcción del discurso público, político público, va a estar incorporando ese tipo de Sí, claro que sí. o sea, frases que no se escuchan en un político, Sí. o sea, que se escuchan más en un líder espiritual. Sí. Hacia allá te conduces. La bondad. Sí, ¿por qué no vamos a hablar de la bondad? ¿Por Pero qué un no vamos a líder hablar del amor? Es de la felicidad. ¿Es incompatible un líder político con un líder espiritual? ¿Qué No, vas a hacer? No, ¿O qué vas a hacer? dirigente, soy un dirigente político, social. Pero poniéndole dirigente carga ciudadano. al tema espiritual ahora. Porque eso es importante. Mira, pero Hablar de la no es un asunto nada más religioso. No, Eso, es un sí, tema espiritual, es un tema espiritual y podría ser religioso. Sí, en el libro planteo, por ejemplo, de Aristóteles y Platón antes, 350 años antes de Cristo, están planteando de la necesidad de que la política tenga que ver con la bondad, con la felicidad. Eso lo propongo en el libro. En el Antiguo Testamento, en los libros básicos del Antiguo Testamento, y hago referencia a eso, y lo cito, ¿sí? Siempre
hay principios de justicia y de bondad, hasta para el pago de tributo a Yahvé. No paga lo mismo el que tiene, ¿sí?, que el que no posee bienes materiales. O sea, se tasa distinto, ¿sí? Cuando se comete un pecado, vas a ofrendar. Si no tienes un cordero, una paloma. Si no tienes una paloma, harina. Y se habla de la protección a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Bueno, pero después, ¿qué es la obra y la vida de Jesús? ¿Qué fue el Sermón de la Montaña? Que no es un planteamiento a favor de los humildes, a favor de los pobres. De los pobres será el reino de los cielos. Pero espérate, porque es interesante esto. No, o sea, bueno, desde luego que es mucho, muy interesante. Escuchar en voz de un político mexicano. Pero no solo es eso. Referirse, sí, en términos públicos. El último libro de Galeano. El de... no recuerdo el nombre, que es habla de Los hijos de los días. Sí. Los hijos de los días de Galeano. Hace referencia a un dirigente social, no religioso, que decía que si no existía el bien, había que inventarlo. ¿Sí? Pero más cerca de nosotros, Ricardo Flores Magón, anticlerical, recto, íntegro, está pensando siempre en la revolución, que vivió todo el tiempo en la cárcel, murió en la cárcel, se habla todavía, y es un tema no aclarado, que lo asesinaron en la cárcel. Un luchador excepcional. Bueno, le escribí unas cartas a María, su mujer, su compañera, diciéndole, María, pasa por el callejoncito donde estaba su celda, porque quiero ver tu carita encantadora. O sea, el amor está ahí, como sea. Silvio Rodríguez, un buen revolucionario, a un buen revolucionario solo lo mueve el amor. Entonces, oye, ver, pero no me estoy peleando con el amor ni cosa por el estilo, nada más me llama mucho la atención precisamente que hayas, y no es que sea la primera vez que lo dices, pero digamos que en este libro, con este discurso, en la perspectiva de crear un partido político, etcétera, bueno, estás utilizando referencias de esta naturaleza en un país como este, que ciertamente ha evolucionado en materia de la expresión pública sobre las creencias o las razones espirituales. ¿Entre qué estás? ¿Entre el Antiguo Testamento y el nigromante? ¿Podría caber para un líder político? No, ¿es inspiración en una cosa y la otra? No, es la filosofía, el ideal, las doctrinas de todos los tiempos, que se han venido eclipsando, ¿sí?, pues con otro tipo de concepciones. Entonces yo prefiero ir a lo primario. Sí, yo sostengo que solo siendo buenos podemos ser felices. Ahora, por ejemplo, lo que... es la tesis del libro, va en el sentido de que aceptemos como forma de vida, de manera existencial, que se puede ser feliz buscando la felicidad del otro o la felicidad del prójimo. Entonces, así nos ahorramos muchas cosas. Entonces ya no nos va a importar cuánto tiempo nos lleve la transformación, porque vamos a estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, por estar bien con el prójimo. Entonces, si eso... sí, lo asimilamos, lo convertimos en parte de nuestra manera de ser, ¿sí?, pues vamos a ser felices y vamos así, a cambiar las cosas. Pero también visto así, Andrés Manuel, ¿se acaba la prisa? ¿La qué? ¿La prisa? ¿Se da una velocidad distinta? No. Seguimos. Mira, yo siento que nos aclaramos las cosas, no nos deprimimos tanto, ¿no? ¿Tanto? Sí. Vamos a hacerlo un poco. Sí, no, ante lo que vemos, el horror pues que hay. Y encontramos sentido a la vida, ¿no?, de otra forma. Son muchas las contribuciones que se aportan cuando se lucha por los demás. Primero, le vas limpiando el camino. Vamos a suponer que nosotros no logremos consumar la obra de transformación. Bueno, le dejamos avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, los jóvenes, pues nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí?,
sea, no es en vano. Eso es luego, sí se avanza. ¿Sí? Y, repito, lo ideal, pues es que aceptemos que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Bueno, déjame detener aquí porque se nos va a acabar el programa y yo quiero también preguntarte sobre otras cuestiones. Por ejemplo, en este momento... Bueno, ¿querías cerrar con algo? Nada más que lean el libro. Bueno, ya le hiciste la correspondiente difusión al asunto. Bueno, el libro está ahí, No decir adiós a la esperanza, de Andrés Manuel López Obrador de Grijalvo, que ya está circulando en las librerías. Déjame dejar aquí esta parte de la conversación. Déjame ir al punto en donde nos encontramos, porque estamos el 21 de noviembre de 2012, a unos días de que se termine el plazo legal de el gobierno de Calderón, de este sexenio, y estamos en la necesidad, tanto política como social, del balance de lo sucedido y obligados a una línea de perspectiva. ¿Y qué uno piensa sucederá con el próximo gobierno? Dame estos dos momentos en tu reflexión para cerrar esta conversación. Pues tu balance de lo sucedido en este sexenio que en unos días más terminará. Bueno, fue impuesto Calderón, no supo ejercer el poder que detentaba. O sea, ya en el ejercicio del poder no supo. Una vez ya presidente, con las herramientas de poder a la mano. Sí, legitimarse. Dejó, pues, mucho sufrimiento, mucho dolor, y se va con la protección que le dan los que mandan en este país. Va a tener protección, pero no creo que pueda. ¿Qué significa tener protección? Que no lo van a juzgar, como no han juzgado, claro que sí. Debería haber un como no han juzgado a Zedillo, ni a Salinas, ni a nadie. Porque es lo mismo, Carmen, siempre hemos hablado de eso. O sea, no hay diferencia entre Calderón y Peña Nieto. Al final de cuentas, ellos son empleados. Si tuvieras que resumir casi en una frase lo sucedido en el sexenio, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué frase describe el sexenio que acaba, según pues el principal opositor de este país? Inexperiencia y tragedia. ¿Esas dos palabras definen? Sí, porque la pérdida de vidas humanas se pudo haber evitado. ¿Crees? Sí, fue mala la estrategia, sin duda. No se justifica. ¿Por qué fue mala la estrategia? Porque se pensó nada más en la fuerza, en la violencia, en querer resolver el problema de origen social con el uso de la fuerza. ¿Y cómo debió haber sido? Atendiendo las causas, buscando resolver las necesidades que tienen los pobres, sobre todo la gente humilde, los jóvenes en particular, y combatir a fondo la corrupción. Mira, el hecho de dejar hasta el final al secretario de García Luna, Seguridad Pública, ¿ya para qué hablamos? No, hablemos. ¿Sí? ¿Es el balance? Pues cambió a otros, ese no. ¿Y por qué? Creo que tiene relación de complicidad con él. ¿De qué tipo? Desde la elección, desde el fraude electoral del 2006. ¿Qué tipo de complicidad no puede sé, tener? Se va a saber. ¿Se va a saber? Sí, todo se va a saber. Entonces, ¿algo tiene que explicar por qué se mantuvo en el sexenio? Sí. ¿Un funcionario como ese? Sí. Mucha inexperiencia y mucho y mucho dolor, mucha tragedia. ¿Y lo que viene? Más de lo mismo. O sea, por eso, mira, no lo digo yo. Yo creo que esa es la percepción general, de que nada bueno nos espera, desgraciadamente. La gente tiene un instinto certero. Es el regreso del PRI, sí, que es distinto en términos políticos. Pero ni siquiera ha habido festejos. Hay como duelo nacional. Hay una sensación, en general te hablo de lo que yo percibo, de incertidumbre, de miedo, por lo que va a ocurrir. No hay nada que indique, ningún indicio de que las cosas van a mejorar en el país. Mira, quisiera estar equivocado, ¿no? Porque quiero mucho a mi país y no quiero el sufrimiento de la gente.
pero no veo objetivamente que las cosas mejoren. Van a seguir con la misma política de siempre, porque es un grupo el que se ha beneficiado siempre. ¿Tú crees que se mantendrá el tema del combate al crimen organizado o la guerra contra el narco? Sí, en los mismos términos. O sea, ¿tú crees que se puede prolongar 6 años más una cosa como esta? ¿Crees? Sí, porque no van a atender las causas. Pero algo cambiará. Algo deberá cambiar. Son lo mismo. O sea, seguimos acumulando miles de muertos. No creo que se pueda. Pues, ¿cuál es la diferencia en el equipo de Calderón y el de Peña? Pues son lo mismo. O sea, son los mismos personajes, siniestros. Es una banda de malhechores. Es distinto el gabinete del que va a ser el otro. Los que mandan son los mismos. O sea, tú dices, el tema es independiente del gabinete, está en otro lado. En otras partes van a seguir con la misma política económica. ¿Tú crees que les importa generar empleos? ¿Debería, sí? Sí, no les importa. O sea, esto es pura demagogia, puro discurso, pura retórica. No les importa, porque en la política económica que aplican no es una prioridad la generación de empleos. ¿Sí, no? Mantener equilibrios macroeconómicos para garantizar ganancias a los que apuestan en la bolsa de valores, a los que se dedican a la especulación financiera. La prioridad es seguir saqueando el país. Se me acaba el tiempo. Nada más te termino de decir, no les importa la generación de empleos, van a querer aumentar impuestos. Aprovecho ahora que estoy aquí para decirle a la gente que no vamos a permitirlo. Quieren aumentar el IVA, eso no se habla. Dicen que no. Dicen que no lo harán. Eso lo han declarado. Sí, están planteando aumentar el IVA y quitar, o mejor dicho, cobrar IVA en medicamentos y en alimentos. Ahí vamos a estar pendientes. Y lo otro, el otro tema es el petróleo, que quieren entregarlo a particulares nacionales y extranjeros, y vamos a estar ahí muy pendientes. Decirle a la gente que nos está escuchando que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo hasta lograr un verdadero cambio. Se nos acaba el tiempo. El 1 de diciembre, ¿cuál es el plan de Morena? ¿Y va en alianza o no con el PRD? ¿O ya hay una separación absoluta entre la izquierda organizada en los partidos de izquierda hoy conocidos y Morena? ¿Hay absoluta un programa, distancia? Carmen, para el día primero. ¿O habrá actuaciones conjuntas? Por ejemplo, 1 de diciembre. No hay acciones ¿Cada conjuntas. quien por su lado? Morena tiene programado celebrar 32 asambleas, 32 actos en las 32 capitales de los estados del país. ¿De qué tipo? ¿Actos de qué tipo? Actos de protesta, ¿sí? Pacíficos. ¿Públicos? Públicos, en todas las plazas públicas. Y aquí en el Distrito Federal va a haber el día 1, a las 11 de la mañana, en todo el país. En todas las plazas públicas va a haber un acto de protesta para que no se olvide, que no se consuma en frío la imposición de Peña Nieto, porque Peña Nieto no ganó la elección presidencial. Sus patrocinadores, los de la élite del poder, porque ya no puedo decir mafia del poder, que esos son, es una... ¿Y por qué no la palabra? Claro, sí, fíjate que en la definición teórica más acertada, más fiel, si un Estado no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores, y eso es lo que tenemos en México. Entonces, compraron la presidencia de la República. Ese es un tema que viene en el libro. Destinaron miles de millones de pesos para comprar voluntades, traficaron con la pobreza de la gente. Está aprobado que entregaron dinero en efectivo, las tarjetas Monex, Soriana y dádivas. Da coraje porque ellos son los que tienen la fábrica de pobres, empobrecen a la gente y luego trafican con la pobreza, con la necesidad de la gente. Tenemos un gran desafío en eso, porque ellos van a querer mantenerse en el poder de esa forma, es decir, comprando voluntades. Todo esto de las deudas de los estados tiene también mucho que ver con el gasto de campaña. ¿Tú crees que para eso fue? Claro, muchísimo dinero. ¿Lo sabes o lo intuyes? No. Tengo información sobre eso. Desde luego, hay que
probarlo, pero no es remoto el que la deuda, por ejemplo, de Coahuila, pues yo vi, porque yo ando recorriendo todo el país, ¿sí? Mucho de ese dinero se haya ido a la compra de los votos, pues a la compra. Todo un tema, ¿sí? Andrés Manuel, de y las muchas deudas estatales así. Peña Nieto no ganó la presidencia, compraron la presidencia de la República, traficando con la pobreza, con la necesidad de la gente. Y le digo a quienes nos están escuchando, que ánimo, que vamos hacia adelante, que compraron la presidencia, pero no nos van a comprar nuestra dignidad, no nos van a comprar nuestras esperanzas. Pues Andrés Manuel, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Estaremos al pendiente, particularmente el 1 de diciembre, con lo que anuncias y todo lo demás. Gracias por estar aquí esta Gracias, mañana. Carmen, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, con esto nos vamos. Pásela bien, hasta mañana. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.